Vamos a leer Hechos capítulo 2, del 1 en adelante. ¿Lo encontraron? Amén. Dice: en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, digan conmigo, de repente, ¿cómo? 1, 2, 3. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Les voy a invitar a que podamos orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú nos permites poder estar aquí, apartar un momento para aprender, para entregar nuestro corazón y para disponerlo, Señor, a que tú puedas ministrarnos, a que tú puedas hablarnos, Señor. Permite que este sea un tiempo en tu presencia, un tiempo donde tú puedas glorificarte y manifestarte en medio de nuestras vidas, Señor. Te damos toda gloria y toda honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leíamos el libro de Hechos en el capítulo 2. El libro de Hechos nos muestra el inicio del cristianismo después de la ascensión de Jesús, ¿verdad? El libro de Hechos comienza hablando en el capítulo 1 cuando Jesucristo es ascendido al cielo. ¿Conocen más o menos esa historia, verdad? ¿Sí? Cuando Jesucristo, luego de haber muerto, Él resucita. Estuvo un tiempo con los discípulos, pero llegó el momento en que Él tenía que ascender al cielo. Y el libro de Hechos nos relata todos estos sucesos, todos los hechos que pasaron en ese tiempo desde que Jesucristo se fue. Jesús había ascendido y había prometido a los discípulos, le había dicho que iba a venir otro, ¿verdad? Leíamos que lo que leíamos recién era una situación que había, algo que había sucedido, pero Jesucristo le había prometido a los discípulos que ellos iban a recibir otro, al Consolador, a alguien que iba a ser tan divino como lo era Jesús. Y el Consolador vendría para fortalecernos, pero Jesús se iba, pero enviaría a alguien que iba, a un espíritu que nos iba a fortalecer, que nos iba a llenar, que iba a ser nuestro sello, nuestra garantía, como le dice su palabra. Y todos los discípulos esperaban con ansias esto, esperaban con anhelo que esto pasara. Y leíamos en estos versículos que ese momento llegó. Era el día del Pentecostés y el Espíritu Santo descendió del cielo y llenó todo el lugar con su gloria. Dice, yo le hacía repetir, pero dice de repente. ¿Cómo decía? Y la prédica de hoy se llama El de repente prometido. Así le puse por título, por eso le hacía repetir esa palabra. Sucedió que cuando se encontraban en el día de Pentecostés, pasó esto. Y el día de Pentecostés era una celebración que cada 50 días, caía 50 días después de la Pascua. ¿Cuál era la Pascua? Cuando Jesús fue resucitado, ¿verdad? Y la palabra Pentecostés proviene del adjetivo quincuagésimo. ¿Lo dije bien? Sí, lo practiqué todo el día, toda la semana, me salió. Y en el cual es una referencia a los 50 días entre el comienzo de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias que se realizaba. A esto se le llamaba el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué pasa? Vinieron gente de todos lados a esta celebración, a la celebración en sí, a la fiesta. Y Jesús les había entregado a los discípulos una promesa. La promesa era que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y si analizamos la palabra promesa, cuando nosotros pensamos promesa, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Un regalo que se va a cumplir? ¿Verdad? La palabra promesa puede entenderse como un acuerdo entre dos partes.
a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante un cumplimiento. Eso es una promesa. Es algo que se va a realizar, es un cumplimiento que una parte promete. Y en este caso, Jesucristo les había dado una promesa a los discípulos. La vida cristiana está fundamentada en una promesa. Y esta fe que profesamos nosotros está anclada en la esperanza de la promesa que Dios les ha entregado a sus hijos, que Dios nos ha entregado a nosotros. Y hoy podemos decir que tenemos esperanza porque nosotros creemos en esta promesa, creemos en lo que Jesucristo nos ha entregado. Y Dios es el hacedor de promesas, ¿verdad? Su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ¿verdad? Ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Dios nos dice que Él cumple sus promesas. Y cuando nosotros si estudiamos o leemos la Biblia, podemos encontrar un montón de promesas de parte de Dios. Si yo le hiciera ahora por un momento pensar en alguna promesa de parte de Dios, que hayan leído en la Biblia, hay un montón de promesas de parte de Dios. Pero yo, Marlene, voy a decir yo, no digo que sea así, pero yo, Marlene, clasifico las promesas en dos. Están las promesas generales, que son para todos los hijos de Dios. Dios dice en su palabra, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa para todos sus hijos. No dice, Marlene, cree tú y serás salva tú y tu casa. Cree tú para todos sus hijos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que Él es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esa también es una promesa que Dios nos ha entregado. Y Dios también nos dice que, así que mi Dios proveerá de todo lo que necesiten conforme a sus riquezas. Él nos proveerá, Él es nuestro sustento. Dios dice, vengan a mí todos los que están cansados, los que están agobiados, porque yo les daré descanso. Y así hay un sinfín de promesas que Dios tiene para sus hijos, para aquellos que creen en Él, para aquellos que depositan su confianza y su fe en Él. Y estas son las promesas que yo decía generales, pero también están las promesas específicas, las promesas que un día en un tiempo de oración, en un tiempo de intimidad, Dios me dijo, ¿sabes qué, Marlene? Yo voy a hacer esto contigo. ¿Sabes qué, Marlene? Yo voy a entregarte esto. Y si ustedes en este momento se pusieran a pensar en ello, ¿qué promesa específica Dios te ha entregado a tu vida? ¿Qué te ha dicho? ¿Sabes qué? Yo voy a hacer contigo esto. Yo te voy a dar esto. Yo voy a hacer esto con tu familia. No quiero reabundar mucho porque no quiero influenciar en sus promesas. Pero quiero que ustedes hagan ese ejercicio de en este momento pensar y decir, ¿qué me ha prometido Dios a mí de manera específica? Pero entre una promesa y el cumplimiento de esta, encontramos, según nuestra visión humana, un vacío. A veces vemos como un hoyo negro que no nos deja fijar nuestra mirada en la promesa, en lo que Dios nos entregó. Y ya sea la promesa general, las que dicen en su palabra, o la promesa específica que Dios ha entregado a tu vida. Y hoy yo quiero compartir con ustedes que nosotros podamos analizar por medio de estos versículos cómo accionar, con quién quiero estar o qué esperar o a quiénes les tocará el de repente prometido, como dice el título del sermón. Y quiero que lean conmigo en Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5. ¿Sí lo encontraron? Hechos, capítulo 1, 4 y 5 dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Esto sucedió momentos antes a que Jesucristo ascendiera al cielo. Y Él antes de irse les dice, ¿saben qué? Yo les he dicho varias veces que ustedes van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Ustedes van a recibir un consolador, a alguien mayor que siempre los va a acompañar, que siempre va a estar con ustedes. Pero antes de irme quiero volver a recordarles eso. Y no se vayan de Jerusalén, quédense allí hasta que reciban la promesa. Y los discípulos estaban obedeciendo. Lo primero que yo debo hacer es obedecer. Los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, la ciudad de Jerusalén, precisamente donde Jesucristo les dijo que tenían que quedarse, donde Él les había mandado que debían de estar y esperar la venida del Espíritu Santo, esperar ser llenos. Ellos obedecieron y obedecer tiene que ver con, si nosotros analizamos la palabra obedecer, tiene que ver con cumplir la voluntad de quien la manda, ¿verdad? O quien la establece. Y si nosotros pensamos así, muchas veces es súper difícil obedecer. Yo tengo 2 hijos y yo digo, ¡ay, que son porfiados estos niños! ¡Nunca me hacen caso! Después yo pienso en mí sola, no con mis hijos. Y yo digo, yo soy igual. Porque nos cuesta obedecer. Porque es acatar lo que otros mandan, ¿verdad? Y Jesús les prometió una nueva obra venidera del Espíritu Santo. Si nosotros leemos Juan en el capítulo 14, les dice, yo les voy a entregar a otro, a alguien mayor. Y los apóstoles debían esperar la venida del Espíritu Santo, pero hasta que aquel evento tuviese lugar. Sus órdenes consistían en esperar la promesa del Padre. Y los discípulos no desconocían la persona y la obra del Espíritu Santo, porque ellos lo vieron continuamente con Jesucristo, lo vieron en el ministerio de Jesús, lo vieron obrar con Jesús. Y yo me imagino que resultaba mucho más fácil esperar, confiar y obedecer mientras Jesús estaba con ellos. Quizás era mucho más fácil, pero era necesario que Jesucristo partiera para que ellos pudieran experimentar el poder de Dios. Y Jesucristo resucitado apareció a los apóstoles para recordarles esto, para darles estas instrucciones y para decirles que esto iba a suceder, para recordarles que esto iba a suceder. Serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice la palabra, ¿verdad? En algunos días más, este bautismo se iba a cumplir, se iba a ver la promesa de Dios. Y los discípulos oyeron lo que Jesucristo les decía y esperaron el bautismo del Espíritu Santo. Si nosotros leemos también en Hechos capítulo 1, dice que ellos tenían que esperar al Espíritu Santo que los capacitaría para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, o sea, en Judea, en Samaria y en todos los lugares del mundo. El Espíritu Santo iba a estar allí, Él iba a llegar, ese día llegaría, pero no sabían de antemano cuánto tiempo tenían que esperar para ver cumplida esa promesa, para ver cuándo llegaría. Y si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, nosotros podemos ver la paciencia, podemos ver su bondad y la compasión de los discípulos fueron probadas en este tiempo. Ellos fueron probados y los discípulos después de la muerte de Jesucristo, nosotros hablamos, claro, Jesucristo murió, luego resucitó, pero ¿qué pasó con los discípulos en este tiempo? Los discípulos tuvieron miedo. Los discípulos sintieron temor. Dice que ellos tenían miedo por sus vidas. Ellos andaban ocultos. Ellos hacían las reuniones a escondidas porque tenían miedo de que los romanos los mataran. Porque ellos habían levantado falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y ellos habían blasfemado en contra de Jesucristo, según los romanos. Entonces, los discípulos tenían miedo.
Ellos estaban temerosos. Y no fueron tiempos difíciles. O sea, los discípulos compartieron mucho tiempo con Jesucristo, pero aún así, cuando Jesucristo murió, ellos vieron que todo se desmoronó, que todo se vino abajo y tuvieron temor. Pero Dios usó este tiempo para trabajar en ellos y para edificarlos. Y aún así, en medio de todo esto, Jesucristo vino y les recordó la promesa que Él les había entregado. La promesa en la cual ellos iban a ser testigos. Y ellos iban a poder gozar de eso. Y de esta misma forma Dios nos llama a nosotros a obedecer. Si pensamos en las promesas que Dios nos ha compartido, nos ha entregado a cada uno de nosotros. La promesa que Dios ha entregado sobre tu hogar. La promesa que Dios ha entregado sobre tu familia. La promesa que Dios ha entregado sobre tu matrimonio. La promesa que Dios ha entregado sobre tus hijos. Lo que Dios ha entregado sobre tus finanzas. Lo que Dios ha entregado sobre tu vida, sobre tu futuro, sobre tus proyectos, sobre tu salud. ¿Qué pasa con esas promesas? ¿Dónde están? ¿En qué situación me encuentro yo ahora en medio de esas promesas? ¿Qué hace que hoy, a momentos, te haga olvidar o dar por tardía la promesa de Dios? Cuando desvías la vista del centro principal de la promesa, tus acciones se ven enfrentadas al desconcierto y a las decisiones y acciones que nos llevan a estar lejos de obedecer. Cuando nos desenfocamos de lo que Dios nos prometió, nos cuesta obedecer. Los discípulos piensan, pero Jesús, mira todo lo que hemos pasado. Analicemos un poquito. Cuando Jesucristo iba llevado ahí a la cruz, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Después, cuando Jesucristo resucitó, ¿qué hizo Mateo? Dudó. No, yo tengo que ver para creer. Si yo no meto mis dedos en sus llagas, no voy a creer. No, Señor. Si yo no veo la promesa aquí, ahora, yo no creo. Porque es súper fácil creer cuando vemos, ¿verdad? Los discípulos pasaron por todo eso. Pero ellos obedecieron. Jesús le había dado una promesa específica. Ellos debían de obedecer, y obedecer es una decisión que trae consigo una acción. Si leemos Hechos 2:1, dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Con quién voy a estar? ¿Con los que edifican mi vida? Los discípulos estaban constantemente reunidos, compartiendo en un mismo deseo, un mismo anhelo, un mismo amor, una misma esperanza, que era la llenura del Espíritu Santo. Eso estaban esperando ellos. Y si nosotros leemos el capítulo 1, de hecho, dice que nombra a todos los discípulos. Estaba María, la madre de Jesús, estaban otras mujeres, y dice que ellos estaban constantemente orando, constantemente. Ellos estaban reunidos en un mismo lugar con el único fin de glorificar y exaltar el nombre de Cristo. Ellos no sabían cuánto tardaría en ver la promesa cumplida, ni cuánto tiempo tendrían que esperar. Pero a pesar de eso, ¿sabes qué hicieron los discípulos? Se juntaron en oración, obedeciendo. Reconocieron que no tenían los recursos ellos mismos para hacer lo que debían de hacer, y tenían que depender de la obra de Dios. Ellos dijeron, bueno, vamos a esperar. Pero mientras esperamos,
nos vamos a reunir y juntos en unidad, en comunión, como cuerpo, como iglesia, vamos a buscar a Dios en oración, vamos a adorar. ¿Cuánto tiempo has esperado la promesa de Dios? Quizá alguien dice, llevo 2 semanas, no, 1 mes. No, chicos, yo llevo 10 años, 10 años esperando una promesa de parte de Dios. Una promesa de sanidad sobre mi vida. Pero aquí estoy. No me pongo como ejemplo, pero algunos llevan muchos más años esperando. Pero en todo este tiempo de espera, ¿cuántas veces has doblado rodilla? ¿Cuántas veces has levantado tus manos y dicho, ¿sabes qué, Señor? Aún con todo, yo te alabo. Aún con todo, yo te glorifico. Aún con todo, yo exalto tu nombre. No importa lo que pase. ¿Cuántas veces han hecho eso en todo este tiempo? En ocasiones nos cuesta quedarnos quietos, nos cuesta esperar. La ansiedad, el desespero, la duda, el temor comienzan a bombardear nuestra mente. Ay, si le damos una ayudadita al Señor, ¿verdad? O si busco esto por otro lado, si total aquí no encuentro nada. Cuando la espera en las dificultades se hace eterna ante nuestros ojos es porque muchas veces desconocemos el propósito de Dios sobre nuestras vidas con esa situación. Dios algo está haciendo. Yo les decía recién, los discípulos pasaron por todo eso, pero Dios aprovechó usó esa situación para trabajar en ellos, para fortalecerlos, para lograr hacer todo lo que hicieron después. Porque si nosotros seguimos leyendo el libro de Hechos, ellos hicieron muchas cosas. Sanaron a muchos enfermos. Pero hubo un tiempo de preparación. Cuando todo pasa y en medio del proceso nos refugiamos en Dios y esperamos en Él, podremos ser capaces de ver posteriormente grandes milagros de Dios. Y seremos nosotros un instrumento poderoso en las manos de Dios. Un instrumento poderoso. Yo pensaba en esto. Algo poderoso Dios quiere hacer con nuestra vida. La palabra dice que Pedro pasaba y la gente se sanaba ¿con qué? Con la sombra de Pedro. Con la sombra de Pedro. Porque estaban llenos del poder de Dios, llenos de su presencia. Pero para esto ellos tuvieron que esperar. Y permanecieron todos juntos, unánimes. Todos juntos. ¿Has sentido ante una dificultad que Dios no te oye? ¿Pareces que esperas y no hay respuesta a tu oración? Hoy el Señor te recuerda que si hay algo seguro en esta vida, es que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer, aun cuando tú la des por tardía. Y quizás tú en estos momentos dices, pero sí, bonito lo que está hablando la Marlene, pero Dios no me ha entregado ninguna promesa a mí. Déjame decirte que te equivocas completamente. Porque te recuerdo que Dios te dice, Dios te prometió que serás salvo tú y toda tu casa. Dios te prometió que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de ellos. Dios te prometió que Él te iba a proveer en todo lo que necesitaras, que Él iba a estar ahí, que Él iba a ser tu sustento. Dios te prometió que si tú estás cansado, Él te va a renovar las fuerzas, Él va a traer descanso sobre tu vida. Hay promesas de parte de Dios sobre ti y tienes que tomarlas y aferrarte. Y podemos encontrar muchas promesas más de parte de Dios. El punto es, ¿con quién estás? ¿De quién te rodeas? ¿Edifican tu vida? Cuando te rodeas de las personas correctas, tienes el respaldo, el apoyo de un pueblo que les une un sentir y que les une a adorar al Dios que cumple sus promesas.
todos en un mismo sentir. ¿Qué sucede cuando un pueblo, cuando una familia, cuando unos amigos, cuando unos hermanos se encuentran unánimes adorando? ¿Qué sucede? Dios se glorifica y se manifiesta. En el versículo 2 dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Nunca sabes el día y el momento en que Dios se va a glorificar. ¿Cuándo será el momento? No lo sabemos. Pero ¿qué pasa si no quise obedecer? Me cansé de esperar. O peor, me aparté de mis hermanos, de aquellos que estaban juntos en unidad. Y de repente sucede. Pero la Marlene no está. La Marlene se fue. La Marlene se cansó. Qué fome sería, ¿verdad? La asociación de un viento recio que soplaba, llenando toda la casa, muestra la venida del Espíritu Santo. Y todo esto fue posible por una sola cosa. Y fue por medio de la muerte de Jesucristo en esa cruz. Y por medio de su muerte yo soy libre. Por medio de su muerte yo puedo ser sana. Por medio de su muerte Él me perdona. Por medio de su muerte yo tengo acceso directo al Padre. Por medio de su muerte. El significado de repente es súbitamente. Es sin preparación, sin discutir o pensar. Cuando no lo esperaba. Y cuando llega, lo cambia todo. Eso es de repente. Y estruendo es un ruido fuerte y ensordecedor. De hecho, se la asimila a cuando se rompe o estalla una cosa así, muy fuerte. Eso es un estruendo. ¿Cuántas veces han llegado situaciones difíciles y problemas que de repente causan caos, angustia, preocupación? Y después de tener una tranquilidad pasas a vivir en una tormenta. Y tal vez en estos momentos uno se pregunta, ¿dónde está Dios? No lo veo, no lo siento. Pero Dios siempre está trabajando a favor de sus hijos, aun cuando no le veamos o no le escuchemos. Dios también tiene un de repente para sorprender a sus hijos. Y aquellos que esperan en Él y confían en sus promesas van a ver ese de repente. Los discípulos estaban ahí orando, yo me lo imagino a todos reunidos orando, porque no solo eran los discípulos, eran más hermanos que se congregaban ahí, que se reunían. Y dice que estaban orando y de repente un estruendo, se escuchó un ruido, un viento fuerte, recio, que soplaba sobre la tierra y llenó toda la casa. Y lenguas como de fuego. Piensen en esa situación. Fueron esparcidas sobre cada uno de ellos. No dices, no, fueron esparcidas solo sobre Pedro, solo sobre Juan, sobre cada uno de ellos. Ellos estaban unánimes orando. En Hechos capítulo 16, les voy a leer, dice, en el 25 y 26 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios se mueve en medio de la oración y de la alabanza de su pueblo. Pablo y Sila habían sido presos por haber echado afuera un espíritu sobre una muchacha que adivinaba. Y los amos, como vieron que perdían dinero,
Hicieron un montón de cosas al final que los metieron presos. Y dice que estaban en la última celda y con un montón de cosas para que ellos no se escapen. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? Se pusieron a adorar, se pusieron a alabar. Y de repente hubo un gran terremoto y algo pasó. De repente Dios provoca grandes cambios en nuestra vida y entorno. Y con ella llega también su gloria, su poder. Dios quiere sorprenderte con su de repente. Mantente en medio de tu crisis, de tu problema, siendo fiel, obedeciéndole, esperando, confiando, orando, alabando, exaltando su nombre, porque Dios algo va a hacer. Todo tiene su tiempo y en su tiempo Dios te sorprenderá. Dios con su de repente soplando sobre tu vida, con su de repente enderezando lo torcido, con su de repente poniendo en orden el caos, rompiendo cadenas, abriendo puertas, rompiendo cerrojos de hierro que puedan estar allí, sanando, salvando, libertando, restaurando tu matrimonio, dándote la sabiduría para encaminar a tus hijos, alcanzando a tus padres, a tu esposo. De repente Dios lo va a hacer. Algo Dios va a hacer. Dios te sorprenderá con su de repente, porque ellos son la manifestación poderosa de su plan divino sobre tu vida. Esta frase que dice, de repente se oyó del cielo, se oyó un ruido del cielo parecido a un estruendo de viento fuerte y impetuoso que llenó toda la casa de los que estaban allí. Esta frase, de repente, porque esta frase tiene 5 palabras que yo rescaté. 4, perdón. De repente, estruendo del cielo y recio. Esas 4. De repente quiere decir que a veces Dios se mueve de repente. En el momento en que menos te lo esperes, sin preparación alguna, Él viene y obra a tu favor, irrumpiendo tu vida. Y aquello que veías por tardío, aquellos que veías que no tenía fecha de entrega, llega. Estruendo significa que era algo real, algo que no se podía tocar, pero era real porque ellos lo oyeron. Y déjame decirte que no solo lo oyeron los que estaban allí, lo oyeron todos los que estaban en Jerusalén. Todos. Cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se glorifica, es para su gloria y para su honra. Y todos van a ver su poder, su obra. Del cielo, no fue de la tierra, no fue algo manipulado por humanos, no fue algo creado por mí, provino de Dios, del cielo. Y recio es que vino con fuerza, llegando con gran poder. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de ustedes. Quiero compartir algo breve con ustedes. Alrededor de unos 9 años atrás, yo me había casado hace muy poquito, tenía 7 meses de casada con mi esposo. Y dijimos, mi esposo es de Temuco. Entonces dijimos, vámonos de vacaciones a Temuco, como un mes y algo, y nosotros dijimos, y mis papás, yo soy de Tocopilla, y mis papás de Tocopilla, dijeron, nosotros vamos, un viaje familiar. Se sumó mi papá, mi mamá y mis 2 hermanas. Y nos fuimos, ellos se fueron en auto, porque ellos, según ellos, iban a ir visitando, ahí paseando. Y nosotros, yo y mi esposo, nos fuimos en avión. El punto es que nos encontramos allá en Temuco. Eran unas vacaciones que habíamos planificado así, pero bacán. Imagínense Temuco, un lugar lindo, altos alrededores, verde, bonito para visitar. Pero fueron las peores vacaciones de mi vida. Las peores. No fueron como las planeamos. Fueron totalmente lo contrario. Mis papás decían, oye, vamos a ir para allá. Y yo los miraba y yo decía, vayan ustedes, yo no quiero ir. Y no salían todos menos yo.
Yo sé que muchos aquí saben, bueno, y otra parte no. Yo tengo una enfermedad, soy diabética, dependiente de insulina. Me inyecto alrededor de 5 veces al día o más. Y ha sido muy difícil para mí en lo personal. Cuando yo me enteré de esto, yo era muy chica, era joven. Imagínense, una joven quiere comer lo que quiera, hacer lo que quiere con su vida y no podía. Aparte de diabetes tengo otras cosas más. Entonces mi rango de comida es muy limitada. Pero para mí fue súper difícil aceptarlo. Y pasé muchos años luchando con esto porque yo no lo quería aceptar. El punto es que cuando nosotros nos fuimos de vacaciones, mi cuerpo estaba mal. Mi cuerpo estaba muy mal. Y las vacaciones fueron las peores porque yo no salía a ningún lado. Mi cuerpo no respondía. Yo lo único que hacía era dormir. Y llegó un día que estaba tan mal, un jueves 20 de febrero, caí a la clínica. No podía, yo hablaba así, estaba todo el rato así. Y yo le decía a mi esposo que estaba al lado, decía, Marco, así todo el rato, no podía respirar, se lo juro. Y el Marco decía, vamos a la clínica. Y yo soy muy terca, no, si estoy bien. Y le decía, estoy bien. Y Marco decía, vamos a la clínica. No, estoy bien. Cuento corto, llegué a la clínica. Me dio una cetoacidosis. Quiere decir un coma diabético. Entré en coma. Estuve varios días en coma. Mis papás estaban allá. Mis papás se regresaban el lunes, yo caí en coma el jueves. Mis papás se regresaban el lunes y nosotros nos regresábamos como a los 2 días después. Y cuando estábamos allí, ya no había, mi cuerpo, nada funcionaba. Mis riñones estaban secos, mis pulmones destrozados, mi hígado, mi páncreas, todo estaba mal, todo. Lo único que estaba funcionando de mi cuerpo era mi corazón, pero dando pequeños latidos. Me conectaron a un respirador, tenía cables por todos lados. Y llega un momento en que el doctor sale de la sala de reanimación, porque me tuvieron que hacer reanimación. Y sale de la sala y estaba Marco y mis padres. Y el doctor le dice, ¿saben qué? Ya no hay nada más que hacer. Marlene se va a morir. Solo resta esperar. Y cuando esto pasó, imagínense mi familia. Mis papás estaban pésimos. ¿Para qué decirle a mi esposo? No llevábamos 1 año de casado y iba a quedar viudo. Mis hermanas, mi suegro, todo mal. Y yo era de Tocopilla. Y Marcos sale en ese momento y va a llamar a un amigo, que ese amigo es el pastor de la iglesia, Pastor Víctor. Y lo llama y le dice, ¿sabes qué? Marlene se va a morir. Ya no hay nada más que hacer, se va a morir. Y yo esto no lo sabía, me lo contaron después. Cuando esto sucede, el pastor en ese tiempo era pastor de jóvenes en la iglesia de Tocopilla. Reunió a todos los jóvenes, a todos los hermanos y dijo, vamos a abrir la iglesia y vamos a orar. Vamos a orar porque Dios algo tiene que hacer, porque Dios se tiene que glorificar en la vida de Marlene, porque Dios dijo que la iba a sanar y Él lo va a hacer. Y los hermanos se pusieron a orar, y los hermanos se pusieron a declarar, y los hermanos empezaron a decir, Señor, haz algo. Estaban todos juntos en un solo sentir, orando por mí, hermanos, orando por mí. Y de repente salió el médico y le dice, ¿sabes qué? La chica es fuerte. La chica está luchando. Y vamos a ponerle me olvidé del nombre. Pero un catete a la arteria de su cuello. Y le vamos a meter insulina directo por ahí. Es la única opción. Y si su cuerpo no reacciona, se muere.
Pero ¿saben qué hicieron mis papás y mi esposo? Dijeron, esta es. Y se tomaron de eso. Y a los días después yo desperté del coma. Y ahora estoy aquí contándoles a ustedes esto. Y cuando yo desperté del coma y salí de la sala de cuidados y todo eso, y pasé a sala común y me entregan mi teléfono estaba bombardeado por mensajes y videos de hermanos tirados de guata, chicos, orando por mí. Y si yo hoy estoy acá, soy porque es producto de sus oraciones. De sus oraciones que yo estoy acá. Y yo aún estoy enferma. Y han sido tiempos difíciles, tiempos de crisis, donde he vuelto a estar al borde de la muerte. Pero aún así, no ha pasado. Porque Dios va a cumplir su promesa. No importa cuánto tarde, no importa cuánto tú pienses que pueda estar fallando. Dios va a cumplir su promesa y Dios te tiene de su mano. Dios te dice, yo estoy contigo, porque de repente algo va a pasar. De repente su gloria se va a manifestar y de repente su poder va a caer sobre este lugar y grandes cosas van a comenzar y su espíritu se va a derramar y grandes lenguas van a desatarse. Ahora es ahora donde tú te tienes que parar y donde tú tienes que decir, Señor, yo quiero eso. Señor, yo quiero ese de repente en mi vida. Señor, yo anhelo más de ti. Deseo tu presencia, Señor, no importa cuánto tarde. Aquí estoy, Señor.